A ver, pensemos en una enseñanza que durante más de 60 años preparó a sus seguidores para un cambio, un cambio radical, el momento en que la voz divina dejaría de usar un mensajero humano para hablar directamente, de espíritu a espíritu. Ojo, no se trataba de una nueva religión, sino más bien de un entrenamiento para una nueva forma de percibir la realidad. Vamos a ver cómo fue exactamente esta transición, que es fascinante. Desde el primer momento, la enseñanza deja caer una idea que es francamente revolucionaria. El objetivo no es un trono físico, ni un templo, ni un ídolo que se pueda tocar. El verdadero lugar de encuentro con lo divino es el corazón de cada uno. Esto, claro, le quita el poder a las instituciones y lo pone en la experiencia interior de la persona, pidiendo una conexión pura, sin fanatismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaba ese mensaje divino a la gente? Pues aquí es donde nos encontramos la primera gran paradoja. No era a través de un ser perfecto, sino de lo que llaman un vaso humano, o sea, una persona corriente con sus defectos y sus limitaciones. Esta dualidad entre el mensaje que es perfecto y el mensajero que es imperfecto es la clave para entender todo lo que viene después. Es que se insiste muchísimo en esta distinción. Por un lado tenemos la palabra divina, eterna, perfecta, el mensaje en estado puro, y por otro, el vaso humano que la transmite, un canal temporal y, por su propia naturaleza, imperfecto. El gran reto para los seguidores era precisamente aprender a separar la pureza del mensaje de las limitaciones de quien lo entregaba. Y para que esa confusión no se diera, se dejaron unas reglas muy claras. La primera, no idolatrar al mensajero. La segunda, no convertir el lugar físico en un santuario. Y la tercera, y quizá la más importante, si se nota cualquier imperfección, cualquier error, hay que atribuirlo siempre al canal humano, nunca, jamás, al mensaje divino. Pero ojo, porque este sistema de tener un mensajero humano no era para siempre, ni mucho menos. Era solo la primera fase. Desde el principio se avisó que todo esto tenía fecha de caducidad, una profecía que marcaría el fin de una era y el comienzo de algo completamente nuevo en la comunicación espiritual. Y ese año clave es 1950. La profecía era súper explícita. Al terminar ese año, la voz que hablaba a través del entendimiento humano se silenciaría para siempre. Se cerraba un capítulo y se preparaba el terreno para una etapa de comunicación mucho más directa. Este cambio representa, un salto evolutivo en toda regla. Se pasa de una era, que va de 1884 a 1950, donde el mensaje se filtraba a través de un intermediario humano, a una nueva era, a partir de 1950, donde la conexión prometida es directa, perfecta, de espíritu a espíritu. Claro, aquí viene lo bueno. ¿Cómo funciona eso de comunicarse sin palabras? Pues el texto lo describe como algo que va más allá del lenguaje. Ya no se trata de oír una voz, sino de percibir directamente en el espíritu las inspiraciones, las ideas, los pensamientos divinos en su forma más pura, sin ningún tipo de filtro ni intermediario. Evidentemente, un cambio de este calibre no pasa de la noche a la mañana. Y aquí es donde la segunda parte de la enseñanza se pone interesante, porque se centra en cómo los seguidores debían prepararse activamente para poder recibir esta nueva forma de comunicación. Es que para llegar a ese punto no valía con sentarse a escuchar y ya está. No. Hacía falta un entrenamiento activo, muy consciente, basado en 4 pilares. Guardar y estudiar la enseñanza recibida, meditar sus recomendaciones, analizar cada palabra y, lo más difícil de todo, saber esperar con paciencia, sin intentar forzar las cosas. La promesa era que, con esta preparación, los discípulos desarrollarían nuevas facultades, una especie de sentidos espirituales. La inspiración, la intuición o los sueños proféticos no serían dones mágicos, sino las herramientas para poder sintonizar y percibir esta nueva comunicación directa. Aquí la enseñanza es muy clara y presenta 2 caminos que son como la noche y el día. Por un lado está el discípulo preparado, que es paciente, humilde y busca ser útil. Su recompensa es escuchar con claridad la enseñanza divina. Y por otro, el seguidor impaciente, que busca destacar y fuerza las cosas. Su resultado es la confusión, solo oye murmullos sin sentido. Y toda esta idea de paciencia, de resistencia, se refuerza con una metáfora muy potente. Lo de llevar la cruz no significa aquí un castigo, sino la aceptación consciente de las pruebas y las dificultades del camino. Es una parte fundamental del entrenamiento que hay que mantener hasta el final. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Resulta que esta preparación tan rigurosa no era solo para el beneficio propio. Para nada. Tenía un propósito mucho más grande. Una misión para con el resto de la humanidad. La lógica que hay detrás de este entrenamiento se resume a la perfección con esta pregunta retórica. ¿Cómo vas a guiar a otros en la oscuridad si tú mismo no has aprendido a ver?
La preparación no es un acto egoísta, es un requisito indispensable para poder cumplir esa misión de servicio sin llevar a otros por el mal camino. Una vez que esa preparación está completa, el propósito se vuelve clarísimo: el servicio. La misión es sanar, proteger y guiar, llevando la esencia de esa palabra divina, ya no con la voz, sino con los actos, para ayudar a transformar la imperfección del mundo. Y después de este camino tan duro, ¿cuál es el premio? Pues la enseñanza es tajante, no es nada material. El verdadero tesoro que se consigue es puramente interior. La paz, el amor, la devoción y la sabiduría son la única riqueza que de verdad importa en este viaje. Bueno, y ya en la recta final de la enseñanza se dan las últimas lecciones que vienen encapsuladas en una parábola muy potente y en unas cuantas advertencias de cara al futuro. Para que una de sus lecciones finales sobre la fe quede bien clara, la enseñanza utiliza una historia, una parábola. Va de un padre que, desesperado, le pide a alguien que salve a su hijo enfermo. El caso es que su deseo se cumple, el hijo vive, pero crece y se convierte en un hombre perverso y cruel. Al final, el padre se lamenta amargamente de haberlo pedido. La moraleja de esta historia, que es bastante dura, es muy profunda. A veces, nuestros deseos más intensos, si se cumplen, pueden traer un mal todavía mayor. La verdadera sabiduría espiritual, según la parábola, no está en imponer nuestra voluntad, sino en aprender a confiar y aceptar la voluntad divina, aunque no la entendamos. Y justo al final llega la advertencia final. Y es muy, muy seria. El mayor peligro para un discípulo avanzado no es algo externo, sino interno. El orgullo espiritual. Sentirse superior por los dones recibidos es el camino más rápido hacia una caída, y una caída muy dolorosa. Al final, después de todo este recorrido, la enseñanza nos deja con esta pregunta en el aire. Cuando la voz externa se calla, ¿qué es lo que de verdad define a un discípulo? La responsabilidad recae por completo en cada individuo. Ya no se trata de seguir a un maestro, sino de convertirse en la encarnación viva de la enseñanza a través de las propias obras.